Seguimos con Nada que Perder, escuchando este precioso tema con un Lucas sonriente que nos trae un espectacular informe esta mañana. Así, estamos escuchando una preciosa versión de Crece desde el pie, una de las últimas, conversábamos recién con Liber. Esta canción que originalmente es de Alfredo Citarrosa, y esta versión fue realizada por Presidencia en el año 2016 y tiene la participación, atención, de artistas como La Teja Pray, de Pinocho Rutín, de Gabriel Casacuberta, Maya Castro, Guzmán Mendaro, Lu Ferreira, Fede Graña, entre otros. Y abrimos con este tema porque justamente vamos a hablar del programa homónimo, del programa Crece desde el pie, que depende de Uruguay Crece Contigo, que a su vez está dentro del Ministerio de Desarrollo Social. En este informe vamos a hablar sobre la situación de nuestras infancias en relación a la precariedad habitacional, cuáles son los indicadores al respecto, cómo incide esto en sus condiciones de vida, cómo se puede atender esta problemática. Bueno, son algunas de las respuestas que intentaremos responder. Muchos recordarán que mayo fue el mes de la primera infancia, y en ese marco, desde el Ministerio de Desarrollo Social se puso el énfasis justamente en la necesidad de que el Estado y la sociedad asuman el compromiso de cuidar a los niños que nacen en nuestro país, a cada uno de los niños y niñas que nacen en nuestro país. Somos 3 millones para cuidar a 30.000 niños y niñas que nacen cada año, fue una de las proclamas por aquel entonces. Y dicho sea de paso, cabe aclarar que cada vez nacemos menos. Aparte, si hacemos un repaso de 2021 hasta esta parte, en 2021, y voy a hablar en primera persona del plural, nacimos 34.000 uruguayos. En 2022, 32.000. En 2023, 31.000. Y en 2024 no llegamos a las 30.000. Wow. 29.899. Para ser más exactos, es una curva claramente... Viene decreciendo con fuerza. Sí, descendente, podríamos decir. Por eso, en ese entonces, aseguraron desde el MIDES, cuidar a nuestros niños y niñas implica también cuidar a las personas adultas a su alrededor y a las comunidades para que puedan desarrollar sus potencialidades de protección. Por lo tanto, cuidar a cada niño o niña que nace en nuestro país es una tarea colectiva. Y en ese sentido mencionaron 3 ejes iniciales de trabajo desde el MIDES. Universalizar la protección, tomando en cuenta cada necesidad específica. Allí, desde Uruguay Crece Contigo, se estableció el compromiso de fortalecer el rol del acompañamiento de las familias para la crianza responsable y las comunidades para que sean entramados de protección. Por otra parte, también se habló de trabajar interinstitucionalmente para abatir la pobreza infantil. En ese momento, las autoridades destacaron que la vulneración de derechos que implica que 1 de cada 5 niños y niñas vivan bajo la línea de la pobreza monetaria representa una realidad que es inadmisible. Y finalmente, se mencionó allí en ese encuentro, Crece desde el pie. Desde el MIDES aseguraron que esta preocupación por la pobreza infantil, que tiene la cartera profundamente ocupada en el desarrollo e implementación de estrategias para abordarlo. Y una de esas líneas de trabajo fue anunciada desde Presidencia y se llama justamente Crece desde el pie, un programa dirigido a que ningún niño o niña que nazca en nuestro país viva en un hogar sin piso, sin baño, con piso de tierra, con paredes de chapa o techos que filtran agua. En ese sentido, el 2025 dijeron será un año con novedades sobre los avances e implementación de este programa. Nuestros niños y niñas sufren las consecuencias de las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Para cuidarles es necesario un compromiso colectivo con los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho, así como por la justicia social, la igualdad de género y la igualdad étnico-racial, anunció el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ¿cómo surge la preocupación en relación a la pobreza infantil y el acceso a la vivienda? Bueno, desde Nada que Perder nos comunicamos con el director nacional de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, que nos explicó cómo trabaja el Ministerio de Desarrollo Social y cómo surge esta preocupación. Mira, creo que lo primero a decir es que nosotros desde hace mucho tiempo ya se viene sosteniendo que estos programas como Uruguay Crece Contigo, en otros momentos, el gobierno tuvo otros programas prioritarios que tienen un fuerte muy grande en el acompañamiento, porque estamos enfrentados a situaciones de pobreza que uno ya podría decir que son pobreza estructural, digamos, que viene de varias generaciones y que se expresa en múltiples dimensiones, ¿no? Que no es solamente pobreza por ingresos, sino que tiene que ver también con desvinculación del sistema educativo, falta de acceso al mundo del trabajo, o en el caso en donde hay acceso al mundo del trabajo es a trabajos precarios, mal remunerados, o informales, o changas. Entonces, estamos, atendiendo y acompañando, más que atendiendo, un montón de estas situaciones familiares
y siempre, digamos, los acompañamientos tienen un nudo en la materialidad, ¿no? Es cuando ya decís, además de acompañar, además de poder establecer vínculos con otras instituciones para que se garanticen derechos que están vulnerados, hay que acompañar también de cierta materialidad los acompañamientos, y siempre el de vivienda es un eje que se está identificando como un faltante. Entonces, entendemos que esta definición de gobierno, que tiene que ver con el programa, de poder acompañar los acompañamientos, valga la redundancia, de Uruguay Crece Contigo, de materialidad, le suma un montón, porque no da lo mismo en qué condiciones nace un gurí o una gurisa hoy por hoy. Y es clave esto que decía Nicolás Laza, ¿no? Uno desde las políticas sociales puede acompañar con asistencias sociales, puede brindar cualquier tipo de apoyo. Ahora, es necesario atacar también las condiciones materiales, y en esto de las condiciones materiales la vivienda es algo central. Sí, y es importante lo otro que él decía también, ¿no? Porque los niños obviamente no están solos, tienen una familia, y a esa familia hay que justamente velar porque tenga un trabajo digno, porque tenga un trabajo formal y no informal, que no sea changa, sino que sea algo estable, y en ese sentido poder cortar con este círculo de que los niños comienzan a trabajar a temprana edad, ¿no? Y después lo que generamos es esto, que sigan trabajando en trabajos informales y de muy mala paga, ¿no? No, aparte, muchas veces cuando hablamos de la pobreza infantil y hablamos de niños pobres, estamos dejando de lado que no hablamos solamente de niños pobres, estamos hablando de hogares pobres, de una familia pobre. Entonces, claro, bueno, atacando la situación de ese hogar y esa familia, estamos atacando la situación de esos chiquilines. Y también es clave pensar que las condiciones estructurales en las que se desarrollan las infancias son determinantes para justamente el desarrollo de sus crianzas, para el desarrollo de sus proyectos de vida. Las condiciones sanitarias, por ejemplo, son claves. Es muy difícil pensar que un niño, por ejemplo, pueda asistir diariamente a la escuela si las condiciones materiales en las que vive no acompañan esta situación. Hablamos muchas veces de educación y lo importante que es, por ejemplo, que no deserten los chiquilines, que puedan prestar atención en el aula, que aprendan. Ahora, si no tienen, por ejemplo, en su casa las condiciones, un lugar que sea apto para que se puedan sentar a estudiar, y es muy difícil que puedan desarrollar normalmente su trayecto educativo. Y si pensamos en la educación, por ejemplo, en la alimentación, por ejemplo, también, ¿no? El tema de la alimentación influye en la salud del niño, al igual que la vivienda, que influye en la salud del niño, y bueno, y ahí es todo un combo que se tiene que trabajar de manera institucional, sin lugar a dudas. Sí, claro. Sí, pensemos justamente en estos días que estamos hablando, ¿no? Tan complejos en términos climáticos. Claro, tener eso, ¿no? Un techo, ¿no? Paredes y demás que eviten filtraciones de agua, porque todo eso, estar en un entorno, ¿no? Porque también, lo hemos hablado en otras oportunidades, claro, eso también no es solo la casa aislada, sino el entorno en el que te encuentres, ¿no? Donde hay es un posible asentamiento, que ya es otra situación y más, pero donde muchas veces se complica hasta las salidas para el trabajo, para la escuela, porque es muy difícil ingresar, salir, cuando hay situaciones de enormes lluvias y cuestiones de este tipo. Bueno, y para atacar estas situaciones, Crece desde el Pie pretende justamente cruzar la información de las personas, de sus condiciones habitacionales, con el filtro de las infancias. Y en este sentido el objetivo es priorizar los hogares justamente con infancias. ¿Cómo viene siendo el trabajo del MIDES en esto de recoger la información? Así lo explicaba Laza. Lo que nosotros estuvimos tratando de hacer, como en la previa, mientras se van tomando definiciones, fue apelar a los datos del censo del 2023, buscando, cruzando las variables de población, de hogares y de viviendas, porque ahí en el censo se relevó información vinculada con la vivienda, que tenía que ver, se recogía en el censo información vinculada con las paredes, si estaban construidas con materiales livianos sin revestimientos o con materiales de desecho, sobre los techos, qué tipo de material tenían, si era un techo liviano sin cielo raso o hechos con materiales de desecho. Tú también se protejó en el censo, si los pisos eran de tierra o sin contrapiso ni revestimiento, si tenían o no tenían baño, y si los sistemas de evacuación de excretas. Eso también eran todas cosas que estaban recogidas en el censo, y nosotros lo que estuvimos tratando de ver fue, de lo relevado para toda la población, con qué nos podemos llegar a encontrar. Y ahí sí, más allá de las cuestiones que los números que te pueden dar cada variable por separada, entendíamos que si se combinaban
estas variables podían dar cuenta de que estábamos ante viviendas en condiciones de alta vulnerabilidad, o sea, de riesgo habitacional. Y esto es muy importante, esto de poder analizar los datos y ver cuáles son las situaciones en concreto. Hace unos minutos decíamos que Crece del Pie tiene el objetivo de que ningún niño o niña nazca en nuestro país sin baño, con piso de tierra, con paredes de chapa o con techos que filtran agua. Ahora bien, hay que ver efectivamente cuáles son las principales urgencias que hay en estos hogares, ver cuáles son las situaciones más complejas, a dónde hay que atacar. No se puede universalizar esto, ya que claramente en cada barrio, cada hogar va a tener puntualmente un problema diferente. Y justamente todo este proceso lo que implica es hacer una lectura de esos datos, evaluar cuáles son los factores más determinantes para evaluar justamente cómo se focalizan estas políticas. En este sentido le preguntamos a la SA cuáles son las principales urgencias y cuáles son las principales debilidades y además en qué zonas se focalizan. La lectura que nosotros tenemos, que está bastante más afinada para el área metropolitana, por una cuestión de cantidad, ¿no? Todavía no tenemos la foto total, estamos trabajando en ella. El factor que es más determinante es el techo liviano sin cielo raso. Digamos que cuando vos vas a comparar con todas las causales, la mayor parte de las situaciones que digamos que configuran riesgo habitacional tienen que ver con esto, con techo liviano sin cielo raso. No necesariamente se deriva de esta categoría que relevó el censo, que sean techos que filtren agua, puede pasar que eso no suceda, pero bueno, nosotros ahí tenemos como una tablita en donde les diré que del total de casos, el grueso termina siendo y cuando los mapeamos en el territorio, en el caso de Montevideo, encontramos, hay un conjunto de hogares que están en esta situación y, no sé, por ponerte un ejemplo, prácticamente un tercio de esos hogares están en el municipio A. Es decir, están muy recostados estos problemas habitacionales, en lo que sabemos, ¿no? En el cinturón periférico de Montevideo y en las localidades de Canelones que quedan inmediatamente después. Es decir, dialogan los problemas más allá de los límites de los departamentos. Hay un comportamiento similar en las localidades que están en Montevideo y las que están del otro lado del límite de Montevideo en el caso de Canelones. Entonces, bueno, estamos viendo que son problemas territoriales que en todo el círculo, pero sobre todo en los municipios A, D y F de Montevideo, están muy concentradas ahí la situación. Bueno, llegan mensajes también, Lucas, que tienen que ver con el informe. Roxana, por ejemplo, dice: la pobreza viene desde hace años, hoy en día se ve lo que muchos quieren tapar, no ver. Hoy la tecnología los deja en evidencia y bueno, dice que también empeoró. El tema es no naturalizar y no acostumbrarse a verla. Recordemos que años atrás veíamos a un montón de niños trabajando en la calle, un montón de niños limpiando vidrios, vendiendo estampitas, vendiendo caramelos, y lo habíamos naturalizado. Y a nadie le llamaba tanto la atención. Por ahí decías, qué horrible, pobre, y le comprabas. Pero no veíamos el problema de fondo. Entonces, lo bueno de todo esto es justamente visibilizar la problemática y tratar de resolverla para justamente no verla más. Sí, visualizarla desde el punto de vista social y también desde el punto de vista de la información, poder tener los datos concretos para saber qué políticas hay que realizar. Es que sin datos es como tirar dinero a algo que no sabes si está resolviendo o no resolviendo la situación. Bueno, y justamente, según el último censo, en el departamento de Montevideo hay identificados 1.400 hogares que registran información que configuraría riesgo habitacional. Hay que aclarar que todavía se está trabajando sobre estas cifras, pueden variar, pero esto es la información que se maneja hasta el momento. De estas 1.400 situaciones que se identificaron en el departamento de Montevideo, y esto es muy importante para ver cómo se focalizan las zonas, ¿no? Según los municipios. De estas 1.400 situaciones, 462 responden al municipio A, que tiene barrios como El Cerro, Belvedere, La Teja, Paso Molino, Villa Teresa, Nuevo París, Casabo, entre otros. Este barrio tiene 203.000 habitantes. En el municipio F, de las 1.400 situaciones, se identificaron 363. En el municipio F hay barrios como Manga, Bañados de Carrasco, Maronias, Villa Española, Jardines del Hipódromo, entre otros. Estamos hablando de un municipio con 168.000 habitantes. De las 1.400 situaciones que se identifican en todo Montevideo,
351 responden a lugares en el municipio D, que tiene barrios como Toledo Chico, Manga, Piedras Blancas, Casaballe, Borro, Marconi, entre otros. Estamos hablando de un barrio de 166.000 habitantes. Y para ilustrar cómo queda pintado este mapa, si vamos al municipio B, allí solamente se encuentran 2 de estas situaciones de las 1.400 que se identifican en el departamento de Montevideo. Bueno, es claro cómo queda compuesto el mapa de los municipios en base a situaciones problemáticas en relación a lo habitacional. Ahora, ¿cuál es la meta de Crece desde el Pie, ya teniendo este mapa de trabajo, y cómo se trabaja para atender estas situaciones? Así lo explicaba Laza. La meta del programa, la meta de Crece desde el Pie, es que nadie nazca en viviendas que tengan riesgo habitacional, pero para que nadie nazca, el trabajo tiene que ser, digamos, de captación, de identificación mucho más temprana y de actuación del Estado, acompañando el proceso de gestación. Por eso está el acompañamiento de los equipos de Uruguay Crece Contigo en estas situaciones, el acompañamiento de siempre que hace el programa, el área programática, pero además acompasada de una intervención que hace el Ministerio de Vivienda, que es a medida. O sea, en esto no es que a todas las situaciones se responda por igual, porque no todas las casas, digamos, no todos los hogares van a ser los mismos, y se te presentan situaciones como, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa si la familia alquila? ¿No? O sea, no, en ese caso capaz que la solución es por conseguir un subsidio de alquiler para que se mude y que alquile en otro lugar, ¿no? Porque no te vas a poner como ministerio a actuar sobre una vivienda que en definitiva está arrendada, que mañana esa familia la abandona y el problema para el gurí o la gurisa persiste. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que se están pensando para desplegar diversas respuestas atendiendo la situación concreta. Es decir, no es una raviolera en donde son todas las soluciones iguales, porque no todos los problemas habitacionales y las situaciones familiares son las mismas. Bueno, hay que ver después, en definitiva, qué es lo que se termina ejecutando, pero hay un esquema de políticas que se piensan, que es interesante. Por ejemplo, esto que decía Laza, en caso de que haya una persona que está alquilando y está en una situación de precariedad, obviamente no vas a trabajar sobre esa vivienda porque está arrendada. Lo que podés pensar eventualmente es, bueno, un subsidio de alquiler para que esta persona pueda acceder a una mejor vivienda. Ahora, ¿en qué momento del proceso está este programa? ¿En qué momento está Crece desde el Pie actualmente? Bueno, esto nos explicaba Laza. Estamos en proceso de estudio porque, en definitiva, estamos analizando, por eso te decía, con datos del censo, para ver cuál es el universo de los elegibles. Eso también tiene que ver con el cruce más allá de la situación de las viviendas en Uruguay, con la cantidad de nacimientos en el país. Sabemos que cada vez nacen menos. Estamos no pisamos los 30.000 nacimientos por año. No todos esos nacimientos van a estar en condiciones de riesgo habitacional. Entonces hay que ver un mapa, y nosotros lo que sí estamos viendo es diseñando un proyecto del 26 al 30 con toda esta información que está a disposición, y paralelamente viendo cuál es el mejor piloto para hacer antes, digamos, que pueda dialogar y que se pueda escalar después, y que solamente se modifique la escala, pero que más o menos nos quede un esquema de cómo sería este tipo de acompañamiento con materialidad. Bueno, y es importante pensarlo también a nivel país. ¿Qué nos dicen las cifras en relación a los asentamientos en Uruguay? Bueno, de acuerdo a la actualización cartográfica nacional de asentamientos irregulares, que fue publicada por el Ministerio de Vivienda en febrero de este año, con datos cerrados a diciembre de 2024, hay 667 asentamientos irregulares en nuestro país. Ese número representa 24 asentamientos menos que en marzo de 2020, cuando se hizo el último reporte. A nivel territorial, la actualización muestra que el único departamento sin asentamientos, al igual que en el último reporte, es el departamento de Flores. A su vez, se subraya que estas viviendas tienen carencias de todos o algunos servicios de infraestructura urbana básica en la inmensa mayoría de los casos, y también hace referencia el informe a carencias en el acceso a servicios sociales. La descripción territorial indica que prácticamente el 71% del total de los asentamientos del país se encuentran en Montevideo, donde hay 345, y Canelones, donde hay 128, es decir, en el área metropolitana. El reporte hace referencia a que no se muestran en estos departamentos variantes significativas en la distribución demográfica desde el año 2006.
Los otros departamentos con importante presencia de asentamientos son Artigas con 36, Paysandú con 27 y Salto con 25. Entre los 5 departamentos que mencionamos, es decir, Montevideo, Canelones, Artigas, Paysandú y Salto, se concentran el 84% de los asentamientos del país, lo que es un número bastante importante. A su vez, el área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José, acumula el 72,8% de los asentamientos, cifra que es menor a 2006 levemente, cuando ocupaban el 75,3%. En este periodo, si bien Montevideo registró una caída del 7% en asentamientos, San José creció un 1% y Canelones lo hizo en un 3,5%. Y en el interior no metropolitano, Artigas, Maldonado, Rivera, Paysandú y Salto acumulan el 17,5% de los asentamientos. Yo me imagino que también esto del aumento en San José y Canelones se debe de ver a esto que venimos diciendo de cómo ha aumentado la población en esta zona metropolitana, en los departamentos aledaños, porque en realidad, claro, una dice bajaron los asentamientos, bueno, en realidad vos estás diciendo aumentaron, por lo menos en otros departamentos. Yo creo que debe haber una vinculación ahí en lo que venimos diciendo, ¿no? Cuántas veces marca Leniani y cómo ha crecido la población en el departamento de Canelones. Una movilidad que existe. Claro, cómo se expande esta huella metropolitana. Sí, también incidiendo y en las esto. desigualdades también se transportan. Exactamente. Bueno, hablábamos de los departamentos del área metropolitana y algunos departamentos del litoral. ¿Qué pasa en los departamentos restantes? Bueno, Colonia es el que tiene una mayor incidencia en el total de asentamientos con 12, le siguen Cerro Largo con 10 y Tacuarembó con 9. Más allá de Flores, donde no hay asentamientos, los que tienen menos son 33 con 2, Florida con 3, Río Negro con 5, Rocha con 6 y Soriano también con 6. Desde Nada que Perder nos comunicamos con la integrante de la Coordinadora Nacional de Asentamientos, con Karina Ceballos. Ella nos decía que hoy la situación de los asentamientos tiene cara de infancia y cara de mujer, que las personas más vulnerables viven en asentamientos y que las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamientos están luchando por una renta básica universal e incondicional para todas las personas. Decía Ceballos, creemos que es clave para el desarrollo de las personas tener un piso básico que asegure las necesidades materiales. Podemos hablar de nuestra población específica y tenemos muchas razones, pero nosotras, decía, creemos que para que la renta le llegue a toda persona que la necesite, es necesario que sea para toda la sociedad, porque si la pedimos para una población específica, siempre hay personas que quedan afuera. Estamos convencidas de que es posible. Escuchemos qué es lo que nos decía. Las mujeres de la Coordinadora Nacional de Asentamiento creemos que los asentamientos no son carencia, que los asentamientos son potencia. Tienen que dejar de vernos como un problema y un gasto. Tienen que vernos como oportunidades de desarrollo económico, de circulación del dinero por las vías legales. Si no hay una apuesta al desarrollo de las personas que vivimos en asentamientos, el dinero va a circular de la mano del microtráfico, que viene acompañado de violencia, de brutalidad y de cárcel. La renta básica universal e incondicional para la autonomía de las mujeres. Muchas mujeres están con violentos o pedófilos porque no tienen ingresos. Otra de las razones es que la revolución tecnológica está transformando la cultura de trabajo y se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Hay miles de personas que no tienen educación digital y muchas ni han terminado la escuela. Los cambios de un año a otro son muy diferentes de hace 10 años. Sí, sin lugar a dudas, para las mujeres la situación es mucho más compleja. Si hablas con personas que trabajan con infancias, una de las cosas que destacan es esto de que muchas veces los varones pueden seguir su trayectoria educativa porque después del trabajo van al liceo y después pueden regresar a su casa sin tanto problema. En el caso de las mujeres es muy difícil, porque si no hay una persona, un adulto que las vaya a buscar a la parada del ómnibus, no pueden ir a estudiar tarde, porque obviamente estamos hablando de barrios donde la seguridad está compleja. Y por otra parte, son quienes resuelven en primer lugar el sistema de cuidados, son quienes se quedan con sus hermanos más pequeños. Entonces ya para la mujer salir de este círculo es bastante más complejo, sí, claro. ¿No? Y también es importante esto que decía Ceballos, porque siempre hablamos de los cambios tecnológicos y cómo inciden que que a algunas personas se les dificulte acompasarse a esto para las nuevas exigencias que requiere el mercado de trabajo. Ahora,
en estos cambios hay algunas personas que terminan quedando más relegadas con otras y las condiciones de vida inciden justamente en que a algunas personas se les dificulte más. En relación a esta proclama, lo de la renta básica universal, bueno, desde la coordinadora consultaron a la red de renta básica universal de la UDELAR cuánto cuesta y según Ceballos respondieron que sería el 0,6% del PBI. Decía Ceballos, ellos también plantean que es posible y necesaria para el desarrollo de las personas y que con ese piso cada persona pueda ir resolviendo sus propios problemas. Lo primero es acceder a un piso básico y que no te lo saquen si conseguís un buen trabajo, porque ahí estás penalizando el trabajo. Es contrario a apostar al desarrollo si te sacan la renta cuando conseguís otros ingresos. Por eso creemos que debe ser para todas las personas, decía. Tenemos que resolver un ingreso que no puede ser para una población específica, que tiene que ser para todas las personas, porque somos mujeres que tenemos sueños, deseos y proyectos. Somos mujeres emprendedoras que tenemos iniciativa, responsabilidad y lo que sea que hacemos lo hacemos con amor, pero con amor no alcanza. Hace falta dinero para apostar a nuestro desarrollo. Con hambre no se puede pensar, por eso para que cada persona tenga la oportunidad de pensar qué quiere hacer con su vida, es central que tenga un piso básico que asegure sus necesidades materiales. Si una mujer no terminó la escuela, hay que generar las condiciones para que termine la escuela, no para que vaya a trabajar a un trabajo súper precario. Nosotras sabemos que la renta básica universal incondicional es posible y vamos a luchar hasta lograr un piso básico para todas las personas. Decían aquello de con hambre no se puede pensar, ¿no? De la canción de No te va a gustar, que quedó grabada en la memoria. Y por otro lado, decir algunas cosas con esto que marca Karina. Está bueno siempre escucharla, porque cada vez que ha venido al programa, ella habla de todas las desigualdades. Siempre dice, no me voy a remitir solo a las mujeres que vivimos en asentamientos, sino a las trabajadoras sexuales, a las afrodescendientes, y bueno, siempre está marcando allí las desigualdades existentes. Y bueno, y por otro lado, la importancia también de tener una coordinación de este tipo, cómo se formó justamente la coordinadora de asentamientos por parte de mujeres, que es una red que ha ido creciendo. Y lo último en relación a la renta básica universal e incondicional, lo que decía Ceballos es que esto no va a resolver la pobreza estructural al otro día de recibirla, pero que va a permitir planificar, organizarse, pensar quiénes somos y quiénes queremos ser, decía. Si no tenés un peso y hay miles que no reciben ni un peso de nada, ¿cómo podés concentrarte en tu desarrollo y tu bienestar? Se preguntaba y bueno, queda esa pregunta abierta. Sí, ella, otra cosa que marca es esto, y lo decía en el audio, a veces se piensa que cuando nos dan una asignación familiar, una cuestión de este tipo, bueno, es para que una entonces se quede simplemente con eso. Primero que siempre marca, es mínimo lo que te dan, o sea, nadie vive con eso, y además, esto que decías, si en realidad una lo precisa para emprender en algo que quiere, si una emprende y automáticamente te sacan ese recurso, y seguramente te quedes allí sin una pata que precisabas para empezar a andar en algo. No, es importante esto que vos recogés, Sofía, porque está ese prejuicio, sigue estando en la sociedad esto, bueno, con un plan social, con una asignación familiar, en realidad las familias, los padres en realidad terminan no trabajando para quedarse en su casa, cuando no es así, porque es algo mínimo, es simplemente un complemento en todo caso. Muchas gracias, Luqui, por contarnos de este programa. Fue un gusto. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Dinolfi.